Bueno, vamos a hablar un poquito Pero, de... ¿qué es el sistema cardionector? A ver, ¿alguien me lo puede definir? ¿Me puede decir qué es, para qué sirve, cómo está constituido, dónde está ubicado? ¿Han leído algo? ¿O vienen acá a escuchar y aprender, en vez de repasar lo que han aprendido y lo que han estudiado? Ah. Bueno, le vamos a preguntar algo de histología acá, la constitución del músculo cardíaco, histológico. Sí. Adelante, a ver, amigo. Bueno, un poquito para arrancar. Ustedes saben que todo músculo necesita un estímulo, ¿no? ¿Y por dónde va ese estímulo? Por los nervios. Bueno, el sistema cardionector son los nervios que hacen que contraiga el corazón. Piénsenlo así, ¿ok? Bueno, Perdón, sí, no avance, sé. avance. Ahí. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la clasificación de las células, porque bueno, como un músculo excitable tiene diferentes tipos de células, ¿está bien? Bueno, tenemos las células P, que son los nódulos, las células T, que son las transicionales de conducción, las células PUD, que son de Purkinje, y las células M miocárdicas. Bueno, y el nodo sinoatrial, tenemos las células P de los nódulos, y tractos internodales, que son las células T, que son las de transicionales, y el nódulo atrioventricular tiene todas, o sea, la P, la T y la PU, ¿no? Que es automático. Yo creo que esto a mí me ha ayudado mucho cuando lo he estudiado, que ustedes... Voy a dar vuelta. Espera que te ayudo. Sí, está medio roto esto acá, entonces para hacer más acá, que se ve mejor. Bueno. Ustedes ven que en el sistema nervioso, nosotros tenemos cuando estudiaron las vías, ¿se acuerdan que teníamos la primera célula, la segunda célula, la tercera célula? Bueno, esto es más o menos parecido, pero va específicamente hacia el corazón. Entonces, vamos a tener el nódulo sinoatrial, o que en muchos tiempos lo van a ver como SA, que este es el marcapasos del corazón, el que marca el ritmo, el que late a 60 a 100 latidos por minuto. Y dentro de este van a salir 3 fibras, ¿está bien? Que van a recorrer a través del atrio, que después vamos a ver bien dónde está la ubicación, pero esto es más esquemático para que tengan una idea. Que van a terminar en el nódulo Atrio. Atrioventricular, ¿sí? A ver. Y luego va a pasar y va a transcurrir porque ya este lado, como es atrioventricular, va a estar en el medio de los atrios y el ventrículo. Va a tener unas pequeñas fibras que van a correr a través del septum y luego se van a discurrir hacia arriba para poder hacer la contracción. Que después vamos a ver todos los diferentes nombres que tiene cada cosa, pero para que ustedes tengan idea. Esto es el nódulo sinoatrial, después los tractos internodales y el nódulo atrioventricular, para que tengan una idea. Muy bien, sí. Muy bien. Después vamos a poner más colorcitos, se van a ver bien las fotos, pero para que tengan una idea de un esquemita que es como que va de primero, segundo, tercer célula, prácticamente igual que el sistema nervioso. ¿Está bien? Como dijo recién Bianca, el nódulo sinoatrial es como si fuera en la parte de la energía eléctrica general, sería la generadora o el generador de la energía eléctrica con la cual se va a estimular y se va a contraer el corazón. Y así como hay un lugar que se genera la energía, que es el que produce, hay alguien que la transporta, los transportadores de energía eléctrica, que son los diferentes haces que acaba de mencionar recién Bianca. Hasta que llega a un distribuidor, el que distribuye. O sea, viene, ¿no es cierto?, de la generación, a través de los cables de alta tensión, llega un distribuidor. Y el distribuidor, ¿qué hace? Lo distribuye dentro de una localidad. Y lo distribuye a través de un sistema que va
hacia ambos ventrículos, o sea, hacia ambos lugares de la ciudad. ¿Comprenden? Entonces, cuando se genera el estímulo acá, transcurre, llega hasta aquí y luego se distribuye, como explicó muy bien Bianca, con la energía eléctrica. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes han visto que a veces hay un corte de energía eléctrica. ¡Puf! Explotó un transformador, o explotó un generador, o el que transportador. Si a mí se me descompone el generador de energía eléctrica, ¿qué pasa? Me quedo sin energía del corazón. No late con esa frecuencia. No. Pero ¿qué pasa? Tengo el distribuidor dice, mirá, me quedé sin el generador, pero tengo un transformador acá, le voy a enchufar a ver si con esta explosión le podemos dar un poco de energía eléctrica. Y bueno, dice, mirá, no vamos a poder funcionar a 60, 70, como decía recién, sino vamos a funcionar dentro de lo que podemos. Muy bien, entonces se produce un bloqueo entre A y el B. Pero ¿qué puede ocurrir también? Puede ocurrir que se genere la energía, venga el distribuidor y acá explotó alguno de los transformadores de una zona céntrica, una zona periférica, y ustedes han visto que hay veces en la ciudad que hay corte de energía eléctrica en un lugar y en otro lugar no. Bueno, estos, digamos, corresponderían a trastornos en la conducción de las ramas. Esto se lee como bloqueos, que después lo vamos a ver a continuación. Sí. Es una cosa muy simple y muy sencilla. Relaciónenlo con la energía eléctrica que utilizamos diariamente. Sí. Esto después, como es fuente de electricidad, esto después lo que van a ver es con el electrocardiograma. Van a ver el QRS, todo eso que lo van a ver más adelante probablemente en semiología. No sé si acá en la presentación hay algo relacionado a eso. Pero bueno, esto necesitamos que lo sepan bien porque después van a leer una tira eléctrica de electrocardiograma y van a poder ver, bueno, esto corresponde al nodo sinusal, esto corresponde al nodo atrioventricular, lo otro a las de His. Entonces va todo así. Entonces, bueno, esto ahí tenemos como el nódulo ese que decía ella, ese es el generador principal. Y después están los otros secundarios. Sí, este es el más importante de todos, que es el que marca el ritmo, el marcapasos del corazón. Este también, bueno, como explicaba muy bien el doctor, puede tomar a veces el comando, pero no lo hace del todo bien y lo hace a una menor frecuencia de la que debería. Y luego, por último, tenemos la otra parte. El de arriba supedita al de abajo. Este está bajo mi responsabilidad. Yo le mando el estímulo y él corresponde de acuerdo a lo que yo le digo. Sí. Si yo llego a fracasar, él funciona por su cuenta. Claro. Y a veces pasa lo opuesto, que manda mucho estímulo el de arriba y el de abajo bloquea y frena un poco. Por eso, o sea, es como que son los dos que trabajan separados, pero juntos a la vez. ¿Ok? Y luego tenemos el haz de His, que sería esta zona que yo les explicaba, que va por adentro del septum interventricular, y después se va a dividir en rama derecha e izquierda. Y por último va al músculo cardíaco contráctil. ¿Qué es lo que pasa? Si se rompe acá, como decía el doctor, el disyuntor, o sea, y no anda bien el nodo atrioventricular, igualmente la célula de Purkinje tiene una cierta contractilidad automática sola, por eso dice acá que es automatismo. Entonces el corazón, por más que todo esto no ande, estos dos, puede seguir latiendo. Obviamente que latirá a la mitad o muchísimo menos de lo que debería, y esto se debe corregir, pero es una forma que tiene el corazón como de poder sobrevivir y poder seguir mandando las energías y poder seguir contrayéndose. Sí, bueno, acá es lo que explicaba recién, bueno, se hace a partir de potenciales de acción, que tenemos, bueno, los de respuesta rápida, que son los canales rápidos de sodio, que bueno, tenemos el sistema de conducción internodal, el haz de His, las ramas del haz de His y las fibras de Purkinje. Esto lo van a estudiar bien en física y en fisiología. Sí, en fisiología, van a ver cómo sube, después baja, claro. Todo. Porque esto tiene una contracción diferente a la contracción del músculo habitual. Y bueno, y después las de respuesta lenta, que son los canales lentos de calcio,
que van a ser el nódulo sinoatrial y el atrioventricular. O sea, lo que ustedes se tienen que llevar de acá es que uno va más rápido y otro va más lento. Los nódulos van más lentos, las fibras van más rápido. Bueno, y el sistema especializado de las células precursoras modificadas fundamental para la gestión y conducción del estímulo cardíaco y la consecuente contracción de las aurículas y ventrículos de forma secuencial para que el corazón pueda bombear un volumen de sangre a nivel corporal. Bueno, es en un principio el marcapaso del corazón se encuentra en esta porción caudal del tubo cardíaco izquierdo. Más tarde esta función es asumida por el seno venoso y al incorporarse a la aurícula derecha, el tejido marcapaso se encuentra próxima a la desembocadura de la vena cava superior. Y ahí se forma el nódulo sinoatrial o de Kiss y Flack, que es el otro nombre también. Claro, si volvemos a la diapositiva anterior, ahí se lo ve, ¿eh? Ahí lo tenés. Ahí está ubicado. Ahí estaría ubicado y ahí están las bandas interauriculares que mencionaba, el nódulo atrioventricular, el haz de His y la rama derecha y la rama izquierda. Y acá estaría el nódulo. Y acá estarían después el haz de His y todo lo que se divide. Bien. Bueno, el nódulo aurículo-ventricular y su haz, el haz de His, tiene dos orígenes: la célula de la pared izquierda del seno venoso, las células del canal aurículo-ventricular. Una vez que el seno venoso se incorpora a la aurícula derecha, estas células adoptan su posición definitiva en la base del tabique interauricular. Bien, uno está bien arriba y otro está mucho más abajo, justo por arriba del seno. Los dos están en la aurícula derecha, ¿no? Eso es importante. En la aurícula derecha, porque ¿qué es lo que pasa? Después el nódulo sinusal tira algunas fibras que van a ir hacia el ventrículo, hacia la aurícula izquierda, tiene algunas fibras. Bueno, este sistema especializado está formado por un grupo especializado de las células tipo P transicionales y de Purkinje. Bueno, constitución del sistema, cómo está bien formado, o sea, los eslaboncitos que estábamos viendo recién. Está formado por el nódulo sinusal, que se denomina también como el marcapaso. Después tenemos las fibras internodales, que van a ser anterior, posterior y medial. ¿Bien? O sea, son 3 fibras internodales. Y después tenemos el nódulo aurículo-ventricular, o AB, el haz de His, y después vamos a tener el haz de His que se divide en rama derecha, rama izquierda, y las fibras de Purkinje, que es como que abrazan al corazón. Bueno, bien. Ahí lo tenemos representado. Ahí va. Ustedes se dan cuenta que cuando se estimula, o se descarga, mejor dicho, el nódulo sinoatrial, tiene que tener una conexión con la pared libre del atrio derecho, con el atrio izquierdo y con el septum interatrial, para que todo lata conjuntamente, pues no puede latir uno, después el otro, tiene que ser todo simultáneo. Por eso justamente están las bandas internodales. Inclusive hay una banda especial que va del lado derecho al lado izquierdo. Y una vez que se activaron los dos aurículas y se contrajeron, entonces comienza a activarse el nódulo atrioventricular, ve que está todo en el atrio derecho, y ahí se sigue transmitiendo el estímulo por el haz de His y después la rama derecha, la rama izquierda, para que se contraiga todo el ventrículo. Adelante, sigamos. Sí. Miren, acá se ve perfecto todo el esquema. Nódulo sinusal, el marcapaso es el que recibe fibras del vago que le da la función. Y luego las 3, las bandas de conducción auricular, que va a tener una que va hacia acá, que no está en el esquema, que después, bueno, eso lo van a estudiar, que se ve bien en el electrocardiograma, todo diferente, cómo se modifica, porque a veces pasa que alguna fibra no conduce bien. Entonces se ve diferente en el electrocardiograma. Se disocian las contracciones auriculares. Cuando hay bloqueos de nodales, hay una disociación. Inclusive hay algunas vías aberrantes, que después las vamos a ver, que contrae rápidamente la aurícula
y estimula el ventrículo antes de pasar por el nódulo de Sí, Achostabal. O sea, tal una cual. excitación precoz. Sí, y esto, bueno, nosotros podemos tener a veces lo que se llama que esto esté fibrilando, que estén todos contrayéndose de forma diferente, pero como está el nódulo de este lado, el nódulo atrioventricular, pone un freno y puede seguir esto de forma normal. ¿Está bien? Entonces, este es como que controla y todo lo que va hacia el ventrículo, y este más a las aurículas. Claro, eso lo van a conocer ustedes más adelante, como se llama, en el caso que haya una hiperexcitabilidad atrial, como bloqueo de entrada del nódulo atrioventricular. Se bloquea como mecanismo de defensa para que no pasen todos los estímulos al ventrículo, porque entraría una insuficiencia cardíaca. O a veces pasa también que esto funciona mal y produce que la aurícula se contraiga sola, pero el ventrículo va a su ritmo también. Que esos son los bloqueos atrioventriculares, que después lo van a ver más adelante. Pero bueno, y acá estaría el haz de His, y acá estaría la rama derecha y la rama izquierda del haz de His, bien por el septum interventricular. Y luego se dividen y van a dar las fibras de Purkinje que van a ir hacia dónde piensan que va a ir esto. Bien. Sí, pero, o sea, ¿a dónde específicamente? Si esto, o sea, si tengo acá que son las válvulas, y las válvulas tienen unos pequeños músculos específicos, que son los músculos papilares, lo que va a hacer es que se contraigan, entonces se pueden abrir las válvulas, y se pueden cerrar cuando se relaja, en ambos lados. ¿Está bien? Bueno, ese es un esquema sintetizado del nódulo atrioventricular. Fíjate. Sí, acá, o sea, acá estaría la parte sinusal que no estaría puesta, o sea, la parte de la aurícula. El haz de His, la rama derecha, que es una sola, y la rama izquierda. ¿Por qué piensan que la rama izquierda va a tener dos partes, ¿sí? O sea, una división posterior y una división anterior. ¿Por qué piensan? Tal cual, es así. Claro. Como ustedes vieron en la clase anterior, el ventrículo, la parte derecha del ventrículo, el ventrículo derecho es bien finito y el ventrículo izquierdo es más potente. Esto tiene que hacer la presión arterial normal. O sea, ustedes saben cuánto es la presión normal que debe tener uno en el cuerpo, que es la que da el ventrículo izquierdo. ¿Cuánto es? 120-80. Entonces, esto tiene que hacer una fuerza de 120 para que pueda salir y poder superar y poder pasar hacia todo el cuerpo. Sí. Miren, las disecciones, Es una todo. disección donde muestra un preparado anatómico con la división anterior y posterior, y ahora inclusive se incluyen a otras divisiones intermedias. Lo importante es que la división posterior, la hemidivisión posterior, está relacionada con el tractus de entrada del ventrículo izquierdo y la división anterior con el tracto de salida. Y es el tracto de salida el que tiene más fuerza y más presión y que traumatiza más la rama derecha. Por eso es más frecuente la lesión de la rama derecha, perdón, de la hemidivisión anterior de la rama izquierda que de la posterior. Ahí se ven. Bueno. El nódulo sinusal, el origen del impulso nervioso en condiciones de normalidad, que es la función que tiene el marcapaso, está ubicado en la porción anterolateral de la aurícula derecha, en la unión de la vena cava superior. Acuérdense eso donde está bien ubicado. Tiene aproximadamente 1 o 2 centímetros de longitud y 0,5 centímetros de ancho. Su irrigación se da principalmente por la arteria coronaria derecha en un 55% y por la arteria circunfleja en un 45%. Entonces, por eso, si se tapa la coronaria derecha, el nódulo sinusal va a recibir casi menos de la mitad de sangre, ¿sí? Entonces no va a poder, no va a cumplir su función. Después tenemos los fascículos y las fibras internodales. Tenemos la fibra internodal anterior que se divide en dos, una rama que se dirige hacia la aurícula izquierda, el haz de Bachmann, que era lo que yo les contaba, y otra permanece en la aurícula derecha dirigiéndose hacia el nódulo AB, o sea, al atrio ventricular. Bueno, y la fibra internodal posterior de Thorel
desciende posterior a la fosa oval antes de terminar en el nódulo AB. Claro, se vendría prácticamente activando el septum. Y luego tenemos la fibra internodar medial de Wenkelbach, la cual se origina en el nódulo sinoatrial y se dirige por detrás de la vena cava superior, se encurva hacia adelante descendiendo por el septum interauricular hasta alcanzar el nódulo. ¿No ven? Esta Todos terminan en el participa nódulo. también en la contracción del septum. Van todas y terminan en el nódulo atrioventricular. Ahí se ven bien. Bueno, estas son otras fibras, ¿no es cierto?, anómalas a veces que suelen encontrarse, que no vale la pena que ustedes la conozcan, pero desde el punto de vista fisiopatológico después lo van a ver a través de ciertas arritmias que se originan, por eso lo que decíamos antes, que estímulos que no pasan de acuerdo a la secuencia que acabamos de explicar, sino que toman otras vías anómalas. Sí. Después tenemos el nódulo atrioventricular subendocárdico hacia el lado derecho del septum interauricular por encima del anillo de la válvula tricúspide, próximo a la desembocadura del seno coronario. ¿Está bien? Ahí. Bueno. Esto para que vayan completando. Vayan, lo completen, todo. ¿Está bien? Después tenemos el nódulo auriculoventricular. Las células son de tipo transicional, tipo P, por las que se pueden encontrar como las en el seno, en el nódulo sinosal. Y bueno, la irrigación es el 85 al 90% por la arteria coronaria derecha y la arteria circunfleja en el resto de los casos. Depende directamente de cuál de estas dos arterias se convertirá la arteria descendente posterior para llegar a la cruz del corazón, que lo vamos a ver más adelante con las arterias coronarias. El haz de His se continúa, o sea, el nódulo sinoauricular, ventricular, se continúa por la parte distal, el haz de His, las células de tipo Purkinje y las células de respuesta rápida. La irrigación por la arteria del nódulo atrioventricular y la primera arteria septal anterior. Bueno, y tenemos la rama derecha del haz de His, que es subendocárdica por el borde derecho del septum interventricular, alcanza la pared libre del ventrículo derecho, en donde se ramifica en tres direcciones, principalmente una anterior, medio y posterior, para originar la red de Purkinje subendocárdica derecha. Por ser más angosta y larga de una sola irrigación y localizada, el tracto de salida del ventrículo derecho es la más vulnerable. Y bueno, después tenemos la rama izquierda de las de His, que era lo que estamos hablando, que se dividía en dos. Es subendocárdica, al lado izquierdo del septum interventricular. Se dividen en pequeñas ramas que van a dar origen a tres fascículos, uno antero superior, uno posterior inferior y uno septal. La irrigación viene de la arteria descendente anterior principalmente. Puede recibir un aporte viable de otras ramas perforantes posteriores. Bueno, el fascículo antero superior es la más delgada que la posterior inferior, atraviesa el tracto de salida del ventrículo izquierdo, llegando a la base del músculo papilar anterior, donde se origina la red de Purkinje anterolateral y superior del ventrículo izquierdo. La irrigación proviene de la arteria descendente anterior. El fascículo posterior inferior se dirige en sentido posterior hasta llegar al músculo papilar posteromedial, donde da origen a la red de Purkinje posterior inferior, irrigado por la arteria coronaria derecha y descendente anterior. Y después el fascículo septal, que es un gran número de fibras medioseptales, se origina en ambos fascículos, pero en un mayor número que el posterior inferior. Bueno, ahí tienen los fascículos que acaba de escribir. El haz de His, el fascículo anterior y el fascículo posterior. Aquí.
Ahí se lo alcanza a ver de nuevo. Ahí se ve bien. Bueno, esto es lo que comentaba al principio, la inervación, porque Ujú, todo el sistema cardionector, en especial lo que corresponde al nódulo sinoatrial, está regulado por el sistema vegetativo, simpático y parasimpático. Y ahí tienen ustedes cómo llegan los estímulos, ujú, de acuerdo a las necesidades fisiológicas. sí. Adelante, Esto regula. le va a servir mucho que lo sepan, que tiene fibras simpáticas y parasimpáticas, para que lo tengan ustedes bien en su cabeza para cuando estudien farmacología. Porque si uno pone un fármaco parasimpático, va a bajar el ritmo cardíaco, y si va uno simpático, va a aumentar el ritmo, además de, bueno, todos los síntomas que va a dar. ¿Por dónde provienen las fibras parasimpáticas del corazón? El nervio neumogástrico, el vago, ¿no es cierto? Ujú. Perfecto, Bueno, adelante. ahora vamos a hablar un poquito de la actividad eléctrica del corazón, la parte de electrocardiograma, que era lo que les había mencionado un poco antes. La onda P en un electrocardiograma es la activación del nódulo sinusal, que después se va a ver los haces internodales que se despolarizan y contraen las aurículas. Entonces la onda P es la contracción de las aurículas. Bien. Después el QRS, que es el más complejo dentro de todo, porque miren todo lo que ve. Ve los haces internodales, o sea, ve el nódulo auriculoventricular, y por el haz de His a la rama derecha e izquierda, y por esta la red de Purkinje, despolarizando y contrayendo los ventrículos. Entonces el QRS lo que hace es ver la contracción ventricular. Y finalmente la repolarización y la relajación de los ventrículos, como es algo muy extenso, la onda T. Ahora una pregunta, estamos hablando que tiene, o sea, vemos la contracción auricular, la contracción ventricular y la relajación ventricular. ¿Y la relajación auricular dónde está? Porque no la vemos. Se da al mismo tiempo que la contracción ventricular. Entonces está tapado en el electrocardiograma la relajación ventricular por el complejo QRS. Entonces nosotros no lo vemos. Está bien, correcto. Acá se ve, como acaba de decir Bianca, que acá yo estoy contrayendo la aurícula, las dos aurículas. Ujú. ¿Eh? O sea, recibí la descarga del nódulo sinoatrial, contraigo las dos aurículas. Y voy al nódulo AB. Y ahí estoy contrayendo, luego de pasar por el haz de His, el ventrículo. Y después vengo la recuperación del ventrículo, o sea, la Ujú. relajación. La relajación del atrio no se ve porque está enmascarada, como dijo muy bien, Ujú. en el QRST. Sí. De cualquier manera, esto es muy fácil, conociendo el alfabeto español, P, Q, R, S, T. Ujú. ¿eh? Entonces, esto después se mide entre la P y el PR, tiene intervalos y después hay otros intervalos que estos se van alargando o acortando, depende. Esto Ujú. es una frecuencia, digamos, normal. Si tuviera una frecuencia, una alta frecuencia, estos complejos se achican más rápido. Sí, Y si disminuye, se van separando. tal cual. Y bueno, y entonces la onda P, la contracción auricular, y esta parte de acá, como decía el doctor, marca también un poco la parte del trayecto hacia el nódulo atrio, o sea, atrioventricular. Entonces a veces pasa que esto se bloquea, no anda bien, que era lo que le decíamos, entonces esta porción de acá se puede alargar un poco. Y puede llegar a ser tanto el bloqueo de este lado que la onda P la podemos ver, por ejemplo, acá, o la podemos ver en otro lado, o que no se diferencia bien. Entonces como que esto se contrae solo y esto va por su lado. Uno late por un lado y otro late por el otro A lado. veces Y a pasa veces se eso. juntan, a veces no se juntan, a veces se superponen. Ujú. Esos son los bloqueos de alto grado que se les llaman atrios ventriculares. ¿Está bien? Miren. Bueno, ahí tenemos un registro del electrocardiograma. Sí, esto después lo van a estudiar bien cuando den medicina interna, todo eso, porque los electrodos, ustedes ven que se ponen muchos por el tórax y tienen toda una posición, cómo se ponen, porque cada electrodo, cada línea de esto ve una cara del corazón. Entonces, yo puedo ver la cara diafragmática, o sea, la cara de abajo, la cara anterior, la cara lateral y la cara medial del corazón.
Eso es lo que uno puede ver más que nada. Vuelve al anterior, por Sí, favor. Fíjense, fíjate, marca la frecuencia. sí. Fíjense en la frecuencia, que no vamos a hacer un curso de electrocardiografía, No, permiso. por supuesto, pero Porque esto está medido, estos cuadraditos están medidos, pero fíjense que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, un latido, un cuadradito, 2, 3, 4. Ahora vamos a ver el siguiente diapositivo. La siguiente, sí. por favor. Fíjense, fíjense, acá está mucho más rápido. Ujú, La siguiente, sí. y esto está disminuido. Entonces, en un el primero era normal. El otro tiene mucha frecuencia, como cuando subimos una escalera, hacemos un ejercicio o corremos, porque Ujú, necesitamos mayor cantidad de sangre para oxigenar los músculos, por sí. ejemplo, o cuando estamos durmiendo en reposo, que no necesitamos, disminuye la frecuencia. Ujú. Entonces, es un ritmo normal o un ritmo que está acelerado o disminuido de acuerdo a las necesidades. Sí, por supuesto. Y bueno, y como decía también el doctor que nos vamos a dar un curso de electrocardiograma, pero bueno, ustedes tienen las diferentes derivaciones, la que ustedes ven siempre en los libros, porque la más clásica y la que mejor se ve, es la derivación 2, que es la típica del mismo dibujito de siempre, porque después van a ver que cada forma, o sea, cada derivación tiene su forma específica. Bueno, y acá hay una Pero cosa más muy adelante, simple. ¿Qué pasó? Lo que hablábamos hoy, acá al venía principio. Viene 1, latiendo, 2, latiendo, 3, latiendo, y ¡puf! Se le paró, terminó la nafta. se ¿eh? terminó Le la hacen nada. paro cardíaco. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Hay que ir, bueno, el desfibrilador, a ver si lo sacamos. Ujú, Bueno, sí. O se la ponen drogas, cardioversión. sí. Ahí tenemos la actividad del corazón Bueno. en el video. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo acá? ¿No? ¿Seguimos, Ernesto? Así terminamos rápido. Bueno, vamos. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Se sienten bien? ¿Quieren hacer consulta, pregunta? Viste que vos cuando mostraste que marcaba cada parte, Ujú. el QRS era re largo. Es decir, yo lo vi más simple en el sentido de decir que lo que te marca es desde el nódulo atrioventricular hasta todas sus ramificaciones. De las de aquí, ¿Te dice la altura del complejo? Sí. claro. No, la altura del complejo no está vinculada al ritmo, está vinculada a A la la fuerza. característica de la musculatura. Si yo tengo un músculo que está hipertrofiado, esa R va a ser mucho más alta que si Ujú. estuviera normal. Perdón. Bueno, los nervios llegan hasta el nódulo sinusal material. La conducción son fibras musculares especializadas en transportar electricidad. Porque no piensen que eso es un nervio que va por allá adentro. Son fibras musculares. Por eso esto costaba mucho ubicarse al principio los anatomistas, cuando se secaban el corazón, no veían un nervio adentro. Porque son fibras musculares especializadas en transportar. Por eso, básicamente, aparecieron los famosos electrodos y fueron buscando por dónde conducían, pues son las fibras especializadas. ¿Entiendes? O sea, interpreten que ese esquema dibujado es un nervio que va por allá adentro. No, ustedes abren, cuando han hecho ustedes la disección del corazón, vaca o de cerdo, esto no lo ven. ¿Por qué no lo ven? Porque son fibras musculares igual, pero son especializadas en el transporte. Ujú. ¿Entiendes? Por eso es importante. Lo otro que es fundamental que sepan que cada nódulo tiene irrigación un poco independiente, que eso es lo que define los infartos, si tienen arritmia o no tienen arritmia, dependiendo de qué irrigación tienen, un poco lo que va justamente a comentar el profesor. Por eso es fundamental que presten atención, porque se preguntan siempre quién irriga el nódulo sinusal, quién irriga el nódulo atrioventricular. ¿De acuerdo? ¿Bien? bueno, correcto. ¿Alguna pregunta, algún aporte? Bueno, vamos a seguir ahora. Avancemos, a ver qué tenemos ahora. Bueno, adelante. Son imágenes de Egipto. Este es el... ¿Eh?
Sí, este que le robó Napoleón a los egipcios. Se lo llevó a la Plaza de la Concordia. Dale, este es el original, dale. Bueno, vamos a hablar algo del pericardio, que es la envoltura del corazón. ¿Querés seguir? Vamos. Sí. Pericardio. Es más o menos parecido a lo que es pleura, pero tiene algunas características especiales. Sí. Porque tiene patologías especiales como tiene la pleura, por supuesto, ¿no? A ver. Bueno, el pericardio es una membrana muy fina, que es fibroserosa de 2 capas, que va a recubrir, que recubre al corazón y separa de otras estructuras que están cerca. Es como una especie de saco que cubre completamente el corazón, se prolonga hasta las raíces de los grandes vasos. Se divide en pericardio seroso y pericardio fibroso. Entonces, bueno, por eso seroso, la membrana. El pericardio seroso es la lámina interna o visceral. ¿Se acuerdan que hablábamos de una lámina parietal y una lámina visceral en el peritoneo? Bueno, esto en la pleura. Bueno, acá en el pericardio tenemos una lámina visceral, que es la que va a estar en contacto con el corazón y los vasos adyacentes. Cuando recubre a los vasos emergentes, tapiza las paredes, se determina la porción intrapericárdica de los vasos. ¿Ok? Y luego tenemos la lámina externa o parietal. Exactamente igual de lo que hemos visto en pleura, una muy delgada que tapiza la cara profunda del pericardio fibroso. Bueno, el pericardio seroso, entre ambas láminas, forma una línea de reflexión del pericardio que se describe a nivel de los pedículos arterial y venoso, perdón. Y forman una cavidad virtual que contiene al líquido pericárdico, entre que son 15 a 50 mililitros. Es seroso, lubricante para evitar el roce entre el corazón y las estructuras. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, y el pericardio fibroso es el saco fibroso que envuelve al corazón y el pericardio seroso. El pericardio fibroso es el que va a estar más conectado con la parte del mediastino. ¿Está bien? Aquí se puede ver bien el pericardio fibroso. Y este es el saco fibroso. ¿No ven que es como que lo cubre bien, todo bien, o sea, es como un mantito que se le pone arriba al corazón? Y entre medio de eso hay líquido, porque como se contrae, si no hubiera líquido o algo entre medio, rozaría y bueno, a veces pasa que entre medio de estas dos fibras, entre el pericardio fibroso y seroso, se puede acumular líquido, que eso que después puede ser causado por muchas razones, muchas veces infeccioso más que nada, que es que produce la pericarditis. Entonces es como que le estás poniendo presión a este saco y no permite que se contraiga ni se dilate el ventrículo. Entonces es una urgencia, eso hay que tratar de drenarlo. Hasta incluso a veces se puede romper y puede entrar sangre ahí adentro y no permite tampoco la contracción. Ahí Es ven. lo que se llama el taponamiento. Taponamiento cardíaco. O sea, como el saco fibroso es firme y rígido, si nosotros echamos sangre ahí que hace un hemopericardio, la sangre se va acumulando y va comprimiendo el corazón y no lo deja dilatar ni contraerse. Puede haber, como dijo bien, sangre, puede haber pus, puede haber aire, puede haber cualquier otra cosa. Miren, aquí se ve lo fibroso y lo seroso. Acá estaría la cavidad y ahí el corazón. Esto de acá es lo que se llena, que a veces se pone una aguja y se puede llegar a drenar en casos de urgencia, como el taponamiento. Ahora sí. Miren, acá estaría el músculo cardíaco y esto es el tejido conectivo, que es lo mismo que teníamos hablando, el pericardio, porque es un tipo de tejido conectivo. También este sería el pericardio visceral y el pericardio parietal. Y ahí se puede ver bien todo. Bueno, la línea de reflexión en el pedículo arterial sigue la línea de inserción del pericardio fibroso. Su punto más alto está a 2 centímetros
anterior al origen del tronco arterial brachiocefálico, y desciende oblicuo hacia la izquierda y cruza a la cara anterosuperior de la aorta, pasando anterior al ángulo de la bifurcación de la arteria pulmonar para luego seguir en su cara inferior. Ahí se ve bien la imagen. Sí, uno para atrás. Ahí, espera, ahí se ve bien la reflexión, ¿ves? Cruza la aorta y la arteria pulmonar, ¿no? Bien. El pedículo arterial se dirige de izquierda a derecha, siguiendo la cara inferior de la arteria pulmonar derecha, formando el techo del seno transverso, que bueno, es un vaso venoso importante, después lo vamos a ver. Después cruza la cara inferior del arco aórtico para emerger sobre su cara derecha, ascender en dirección al tronco brachiocefálico y llegando así al punto de inicio. Bueno. Los medios de fijación, o sea, estamos hablando que esto es un saco pero necesita estar adherido a algún lado. Tenemos los ligamentos freno-pericárdicos, ligamentos externos pericárdicos. Ahora bien, y el ligamento vértebro-pericárdico y las uniones laxas de la pleura mediastínica. Ahora bien, esto parece que es raro, muchos nombres, pero si ustedes lo piensan, se puede entender muy bien. Miren, freno pericárdico se une con, ¿se acuerdan cómo se llamaba el nervio que daba el frénico, el nervio frénico, que va hacia el diafragma? Bueno, ligamento freno pericárdico, se une el diafragma con el pericardio. Después tenemos el externo pericárdico, que va a ir del esternón al pericardio. Después, el vértebro pericárdico, o sea, si ustedes se dan cuenta, te dicen los nombres de cada unión. Relaciones que tiene el saco pericardíaco. Sí. Son riendas que lo sujetan, si no estaría todo flojo, se caería. Sí. Lo mismo pasa con la pleura pulmonar. Tal cual. Bueno, ¿cómo está irrigado el pericárdico? Bueno, por diferentes ramas de la arteria mamaria interna. Otra vez la volvemos a mencionar, ya la habíamos dado en mama, otra vez la volvemos a mencionar acá. La arteria mamaria interna, la diafragmática, la frénica inferior y las arterias bronquiales, tiroidea y de la mediastínica. O sea, tiene bastante irrigación. Pero bueno, si ustedes se dan cuenta es como que medio se va repitiendo muchas cosas que ya fuimos dando. Las venas del pericardio están en el sistema de las ácigos, que lo vamos a ver más adelante. Las venas posteriores, las venas laterales drenadas por las venas frénicas o diafragmáticas superiores, y los ramos independientes drenan en la vena cava superior o en la vena brachiocefálica. Y drenan en las cadenas frénicas intertraqueoventriculares y intradiafragmáticos. Bien. Ahí se ven todas las arterias y las venas, ¿no es cierto? Acá se ven bien. La mamaria, la arteria pericardiofrénicas diafragmáticas superiores. Bueno, la inervación está dado, bueno, por el nervio frénico, por los nervios vagos y por sus ramos cardíacos, la parte simpática. ¿Está bien? O sea, volvemos para atrás, Walter. Bueno, entonces, cerebro espinal del nervio frénico, ¿bien? Después los parasimpáticos, por el vago, el décimo par, que era lo que siempre recuerden, los pares craneales son parasimpáticos, ya lo vimos en cabeza y cuello, pero bueno, lo vuelvo a repetir, y los simpáticos por ramos cardíacos específicos. ¿Está bien? Bueno. Los nervios aferentes responsables de la percepción del dolor
de origen pericárdico corresponden a la vía del nervio frénico. Esto es lo que estamos hablando, el dolor de la pericarditis. Es un dolor más específico que tal vez un dolor que uno dice que tiene un infarto. Es diferente el dolor. Y las fibras sensoriales específicas que entran en los ganglios de las últimas raíces cervicales y las primeras dorsales son las encargadas de recoger la sensibilidad tanto del pericardio como del plexo braquial, lo que permite explicar el dolor de brazo izquierdo atribuido al pericardio. Ustedes han escuchado varias veces que uno empiezan con el infarto y preguntan si duele el hombro, si duele la espalda. Es lo que se llama un dolor referido y tiene mucho que ver con esto. ¿Está bien? Las fibras sensoriales que entran a los ganglios de las últimas raíces cervicales y braquiales. Bien, la inervación del pericardio. Acá está el nervio frénico, que después va a terminar acá en el diafragma. Los ramos cardíacos simpáticos, ¿está bien? Y el nervio vago. Lo que pasa es que embriológicamente el corazón está ubicado en la parte cervical y luego va descendiendo a medida que se va elongando el embrión. Entonces va arrastrando los nervios, por eso viene el frénico de la columna cervical y los simpáticos cervicales, junto con el neumogástrico, por supuesto. Bueno. Recordar, bueno, como las conclusiones finales, lo que tienen que acordarse bien son las generalidades de arterias y venas, la ubicación del corazón, la configuración externa, la configuración interna, que esto es todo lo que ya vimos recién ahora, la clase pasada, y ahora el sistema cardiolector, pericardio y la inervación del corazón, que es lo que vamos a ver ahora. Y ahora viene lo más importante, la circulación. Para pasar al anterior. La circulación. No. ¿Esa? Ahí está. Fíjense, tiene un esquema, como había explicado recién Bianca. Miren, pareció bien sintético de lo que habíamos explicado anteriormente. El nódulo sinoatrial, las bandas internodales, el nódulo AB, GIS, rama derecha, rama izquierda y las divisiones. Bueno, vamos a las arterias coronarias. Bueno, estas son muy importantes y necesitan saber, bueno, qué... ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Quieren descansar 5 minutos? Seguimos. Seguimos. ¿Terminamos antes? Sí. Seguimos, vamos. Bueno, la circulación arterial y venosa del corazón. Bueno. Esto, déjame que lo voy a hacer yo, después te dejo vos. No, descansa un poquitito. Bueno, vamos a hacer un resumen de los acontecimientos más destacados sobre la cirugía coronaria. Adelante. Es interesante conocer que las bases experimentales del bypass aorto-coronario se remontan al año 1910, hace más de un siglo. En ese año, Alexis Carrel, de hecho, el fundador de la cirugía vascular y premio Nobel 1912, por sus trabajos al respecto, efectuó en un perro un bypass entre la aorta descendente y las arterias coronarias, utilizando un segmento de arteria carótida preservado en frío. Por supuesto, pobre perrito. Sin embargo, el experimento fracasó, puesto que el perro desarrolló una fibrilación ventricular de la cual murió, que es lo que explicaba Bianca hace un ratito, que el corazón empezó a contraerse así, no había desfibriladores, hizo el paro y a otra cosa, el perro. Como quiera que sea, es necesario reconocer que Carrel ya ese año concibió la idea del bypass aorto-coronario, por lo que para algunos de las cirugías coronarias debería estar celebrando los 110 años. Un poquito más. Adelante. La próxima diapo. Además de su experimento, concluyó que el procedimiento había sido exitoso si hubiera sido capaz de efectuar la anastomosis en menos de 3 minutos. Rápido, cosa que no separara el corazón. El corazón se fibriló porque se quedó sin sangre. Si lo hubiera hecho en menos tiempo, podría haberlo circulado. Y no en los 5 minutos que demoró. A este respecto es necesario recordar que la rapidez ha estado siempre presente en la cirugía coronaria. Primero, cuando ésta se hacía en circulación extracorpórea, pero con clampeo aórtico intermitente,
y el que no debía superar los días 15 minutos, o sea que había que ser rápido, muy habilidoso, ¿no? Hasta hace unos años, cuando se puso muy en boga la cirugía coronaria con bomba extracorpórea. Claro, la bomba extracorpórea solucionó todo el problema, o gran parte del problema. Si Gardel hubiera tenido la bomba extracorpórea, el perrito hubiera vivido. Forman, entre 1904 y 1979, fue un médico egresado de la Universidad de Berlín al pasar su examen profesional indicado por el Estado en 1929. Realizó la primera cateterización de un corazón humano, ¿no? Se cateterizó. Algunos sostienen que se cateterizó él mismo, que se hizo el catéter y fue en rayo y fue y le dijo a los amigos, che, mire la radiografía, porque no había otra cosa, ¿no? Es un catéter que lo tengo ubicado. En distintos países se destacaron eminentes cardiocirujanos que impulsaron los avances de la cirugía coronaria y de las malformaciones cardíacas y los trasplantes cardíacos. Entre ellos debemos recordar en Estados Unidos Mason Song. Weinberg, Estados Unidos, inventó el bypass mamario coronario, que tanto se hace y se aplica. René Favaloro en la Argentina desarrolló el bypass safeno-coronario. Juan Gurruchaga, Oscar Kamen, Wenceslao Tejerina, Pablo Benetti Aprosi, Juan José Boretti, Ricardo Roffo y etcétera, en Rosario fueron cardiocirujanos de trascendencia e historia de la cirugía cardiovascular. Y Euríclides de Jesús Servini, en Brasil, hizo el primer trasplante cardíaco de Latinoamérica. Primero lo hizo Barnard, ¿no? Hace mucho, mucho tiempo. Y después, Sí, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora cómo se llamaba el paciente, ya me acuerdo. Y después hicieron otros en Estados Unidos, pero en Sudamérica fue justamente Servini el que hizo el primer trasplante en Latinoamérica. Y Avichatene colaboraba con Servini en Brasil. Adelante. Ahí lo tenemos Forman, ahí lo tenemos a Favaloro con Mason Song, de Cleveland. René Favaloro joven. Arthur Benner, digamos. Benetti Aprocio acá en Rosario. Euríclides de Jesús Servini, de Brasil, que fue el que hizo el primer trasplante cardíaco. Y Adit Domingo Yatén, que fue ministro de Salud Pública de Brasil. ¿Hay uno de Brasil acá? ¿No hay ningún brasilero? Bueno, ¿no le suena como ministro de Salud Pública Yatén? Bueno, pues hace muchos años. Esta no había nacido. La epidemiología. Epi encima demos pueblo y logía estudio. Adelante. John Knox, padre del método epidemiológico, estudió las epidemias de cólera en Londres ocurridas en 1853 y 1854. Y las definiciones, disciplina científica que aporta a la ciencia de la salud la distribución de los procesos de salud de enfermedad de las poblaciones humanas, promoviendo el análisis de las causas determinantes y posibles soluciones. La ciencia que estudia la distribución y frecuencia determinante del proceso de salud de enfermedad de las poblaciones humanas. La mayor causa de defunciones es la cardiopatía isquémica, que es lo que llamábamos los otros días. Por eso le hice toda la mención anterior de la bioestadística. Desde el año 2000, el mayor aumento de las muertes corresponden a esta enfermedad, que ha pasado de más de 2 millones de defunciones en el 2000 a 8,9 millones en el 2020. Y va creciendo, y cada vez son más jóvenes los que se mueren. El accidente cerebrovascular, el ACV, que justamente falleció hoy, un deportista de la Cante Central, ¿no? Sí, un deportista, no me acuerdo. Sí, Palma, falleció de un ACV. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica son la segunda y tercera causa de enfermedad, que coincide con lo que dije al principio, cuando empezamos la clase de la semana pasada con la bioestadística. Avancemos. Concepto de macro y microcirculación. ¿Qué es la macrocirculación? Se entiende por circulación coronaria el entramado circulatorio que permite al corazón recibir sangre de su propio aparato vascular. La aorta origina dos vasos sanguíneos coronarios, el principales, la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Estas arterias principales se van a subdividir para formar arterias más pequeñas que suministran al corazón la sangre rica en oxígeno. Y ahí lo tenemos, las arterias coronarias, las arterias izquierdas, ¿no? Tenemos la descendente anterior.
Y la microcirculación, esto es lo más importante, porque hoy en día hay patología, como comentaba recién Bianca, de proceso de infartos de miocardio o anginas de pecho o dolor en el corazón, pero con las arterias epicárdicas normales, completamente dilatadas, perfectamente bien, con un buen lumen, pero la microcirculación, esa es la que está alterada. Entonces esa es la que produce, y es más difícil esa de tratar. Es el proceso de circulación dentro de los microvasos de los diferentes tejidos del miocardio, entre los miocitos, que permiten el transporte de nutrientes y la eliminación de sustancias de desecho a nivel de la célula. Esta microcirculación se ajusta en cada momento, dependiendo de las necesidades de irrigación dentro de cada órgano. O sea que se dan cuenta que la necesidad de ajuste de la microcirculación de ustedes que están ahora en reposo tomando mate es distinta a la mía que estoy hablando, o a la de Bianca o a la de Walter que me están ayudando. Eso es muy, muy importante, a pesar que podemos tener arterias coronarias buenas. El intercambio es posible por las características de las diferentes estructuras que forman la microvasculatura. Los capilares sanguíneos poseen paredes muy delgadas y muy permeables, por lo que el agua, los nutrientes de la célula y los gases pueden intercambiarse con rapidez y fácilmente entre la célula y la sangre circulante. O sea, sería la microcirculación. Y ahí tenemos un ejemplo que lo han visto seguramente en histología. Esto no se lo muestro ni insisto porque debe ser de conocimiento histológico. Avancemos. Y ahí tenemos un pequeño detalle de lo que es la microcirculación y la macro. Estas serían las grandes arterias epicárdicas y esto todo el entramado, el enmallado de la microcirculación. O sea, el problema puede estar acá o puede estar acá o puede estar en los dos lados, por supuesto. O en ninguno de los dos. ¿Y cuál piensan que es más fácil de resolver? La macro. La macro. La micro casi no se puede solucionar, es muy difícil. La macro, sí, la macro la podemos solucionar farmacológicamente, quirúrgicamente, médicamente. Pero la micro no la podemos solucionar quirúrgicamente. Tenemos que solucionarla farmacológicamente y fisiológicamente. Bueno, ahí tenemos, digamos, la secuencia de un vaso, un capilar, con todos los eritrocitos de la microcirculación, y ahí va cediendo los nutrientes y va captando los elementos de desecho, digamos. Cada vez existe mayor evidencia de que la microcirculación coronaria, entendida esta como los vasos coronarios de diámetro inferior a 300 micras, desarrollan un papel crucial en la fisiopatología de numerosas enfermedades cardíacas. Durante muchos años se ha hablado de síndromes X, de microcirculación coronaria y el espasmo arterial coronario. Cuando se presenta un paciente con un infarto agudo de miocardio, con coronariografía o coronariografía, ¿no? O le hacen un cateterismo con coronarias normales, muchas veces no se le confiere la importancia que tiene la magnitud de este fenómeno. Cuidado. Bueno, avance, estimado. Bueno, vamos a intentar analizar los conocimientos que todos estamos, bueno, trabajando y, bueno, para describir un poco sobre la anatomía normal, ¿bien? Y algunas anomalías congénitas que pueden ocurrir en las arterias coronarias. La anatomía de las arterias coronarias. Son 4 las que deben ser estudiadas principalmente. La arteria coronaria derecha, la izquierda o el tronco, y las arterias descendente anterior y la coronaria circunfleja. O sea, 4. La arteria coronaria derecha presenta su ostium en la porción anterior del seno coronario derecho. Recorre el surco auriculoventricular derecho y alcanza la cara inferior del corazón, donde da origen a las arterias descendente posterior y ventriculares posterolaterales. Bien. Las ramas más importantes que va a dar son la del cono, que es, bueno, en el 50% de los pacientes se origina en el segmento más proximal de la coronaria derecha, y el otro 50% tiene un origen separado, más lejos, cerca del seno de Valsalva derecho.
Después tenemos la del nódulo sinoauricular. En 2/3 de los casos se origina de la derecha y en 1/3 de la arteria circunfleja. Y después tenemos las marginales agudas del borde derecho del corazón, que son útiles para la circulación colateral. Es importante tener circulación colateral en estos casos porque, bueno, si se tapa, por ejemplo, algo por acá, yo puedo seguir recibiendo sangre de otros lados. Como lo hemos visto en varias situaciones también, que el cuerpo es sabio, entonces siempre va a tratar de buscar alguna forma de poder irrigar desde otro lado. Préstame, Bianca. Sí, ¿Cómo? tal cual. Esta es una vista anterior del corazón. ¿Qué es este? El atrio, Ujú. pero la orejuela, el atrio, el infundíbulo de salida de la pulmonar, atrás la aorta, la coronaria derecha, en su cara anterior, tercio medio y tercio posterior, y ramas ascendentes, ve que van al atrio y a la orejuela, otras van a la cara anterior de la aurícula, otras van a la cara anterior del ventrículo derecho, otra al borde derecho, y acá va a dar la vuelta para continuar por el surco atrioventricular derecho posterior. Ujú. Esto es lo que quiero decir. Bueno, a veces se puede poner un coágulo o se puede tapar acá y uno entra desde la femoral y termina acá donde puede después solucionar las distintas cosas. Eso es los cateterismos. Por eso es importante saber toda la anatomía. Viene, miren, de la aorta. Una de las primeras que da. Aquí se puede ver bien el surco y las diferentes ramas. Ahí se ve perfectamente bien, Ujú. inclusive Sí. de la cara anterior, que después va a explicar, la arteria descendente anterior, descendente. que llega hasta la punta del corazón, la circunfleja, la coronaria derecha, con ramos ventriculares derecho anterior, y qué bien que se ve acá con todos los ramos perforantes. Ujú. Esto es lo que van a ir a irrigar el miocardio a través de la microcirculación. Ujú. Tal cual. Bueno. Seguimos acá viendo lo mismo que estábamos hablando antes, la derecha, coronaria derecha y todas las diferentes ramas que va a ir dando para la circulación. Esta ya la vimos, la Sí, siguiente. sigue. Bueno, las ventriculares y auriculares posteriores que varían, bueno, de tamaño y el número, incluso a veces puede ser que no estén. Después vamos a tener las del nódulo atrioventricular que se origina generalmente de la arteria dominante. Después la descendente posterior que irriga la cara diafragmática del ventrículo izquierdo y del septum interventricular. En el 75% de los casos se inicia en la unión de los surcos interventriculares posterior y atrioventricular. Y el 25% hay variaciones anatómicas importantes, que eso lo tienen que saber muy bien los cirujanos cardiotorácicos. Ahí. Y los que hacen cateterismo, ¿no? Los que trabajan Claro, en pero hemodinámica. esta es una vista posterior, Sí. ¿no es cierto? Fíjense, esta es coronaria derecha, esta es coronaria izquierda. Esta coronaria izquierda es cortita, este es el surco atrioventricular izquierdo posterior, termina dando una rama marginal y una rama ventricular, pero esta coronaria derecha es importante, no solamente que llega al surco interventricular posterior, sino que se continúa en el atrioventricular izquierdo, da algunas ramas descendentes la interventricular posterior, ¿no es cierto? Que inclusive acá tiene, después lo vamos a comentar, una tunelización, y esta prácticamente es una arteria dominante, porque la da descendente posterior. Sí. O sea que si se tapa la derecha, acá mayor cantidad de superficie miocárdica alterada que la izquierda, o que la circunfleja. Tal cual. Aquí la coronaria derecha, coronaria izquierda. Aquí podemos ver que en este caso es más dominante la izquierda que la derecha. Pero igualmente sigue con la descendente. Bien. Bueno, la arteria principal, que es la coronaria izquierda, el tronco coronario izquierdo, es de longitud variable, es de 0,5 a 1,5 milímetros, y lo habitual es que se divida en dos, la descendente anterior y la arteria circunfleja.
esta puede estar ausente y sus ramas terminales se originan de dos ostium independientes del seno de Balsaro izquierdo. Bueno, la arteria descendente anterior izquierda es la más importante. Las ramas más importantes son, bueno, las diagonales, que varían en número y tamaño. Deben por lo menos observarse una. El 90% de la población presenta de 1 a 3 diagonales. Del cono para el tractus de salida del ventrículo derecho. Y por último, las septales que se dirigen verticalmente hacia el septum interventricular, donde pueden girar sus ramas diagonales, que son la vía de circulación colateral. Acá Bien. se puede ver. Ahí se ve, perfecto. Sí. Ahí se ve muy bien el nacimiento del tronco de la coronaria izquierda, de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Rápidamente se bifurcan la descendente anterior y la circunfleja y las ramas diagonales que nacen diagonalmente y que van a irrigar la pared anterior del ventrículo izquierdo, justamente con esto, ¿no? Ahí Sí. tenemos una, tenemos dos, tenemos tres importantes. Acá tenemos una perforante, esta se introduce y va a sumergirse en el septo interventricular. Y acá tenemos la coronaria derecha, que da un ramo ventricular derecho y el ramo marginal derecho. Adelante. Esta es otra imagen, vista desde el ángulo del lado izquierdo, borde izquierdo, coronaria izquierda, descendente y circunfleja. Digamos. Otra, esta es aquí, más o menos lo mismo. Sí, aquí lo mismo. Perfecto. Aquí también, Bueno, coronaria acá izquierda. es una de las características que existen de las variaciones que mencionó recién Bianca. La coronaria izquierda, ¿no es cierto? A veces se divide en descendente anterior, ¿no es cierto? Y circunfleja, pero a veces no da dos ramas, descendente y circunfleja, sino da 3 o da 4, que son las angulares, distintas a las diagonales. Y esta, fíjense que esta es una disección, acá está el septum interventricular que ha sido disecado, este es la válvula tricúspide y esta es la arteria que va a irrigar el septum interventricular y que lógicamente se va a continuar con una cuerda, una columna carnosa de segundo orden que va del septum al pilar anterior del ventrículo derecho por donde transcurre las fibras que corresponden a la rama derecha de las vejizas. Es la arteria que irriga la rama derecha de las vejizas, digamos. Sí. Bueno, la arteria circunfleja izquierda, las ramas más importantes son la circunfleja atrial izquierda y las obtusas marginales, bueno, que son también variables en número y tamaño e irrigan la pared posterolateral del ventrículo izquierdo. Bien, acá se ve la circunfleja y aquí se ven las diferentes ramas. Muy bien, ahí tenemos una circunfleja que no llega hasta la cruz de Haas, que es la cruz que se junta entre el septum interventricular y el septum interatrial y el surco atrioventricular derecho e izquierdo, ve que no llega, sino que la rama derecha es la que está dando la descendente posterior, por lo tanto esta es dominante con respecto a la izquierda. Sí. Bueno, y el ramo intermedio, cerca de 1/3 de los pacientes la poseen, es un gran vaso que se origina en la bifurcación del tronco irrigando la pared libre anterolateral del ventrículo izquierdo. Aquí se ve. Ahí se ve. Bien. Ahí se ve bien el ramo preparado, intermedio. ¿No ven? Descendente anterior, circunfleja, el ramo intermedio. Sí, esto es importante porque es una preparación anatómica de un estudio donde se ve la arteria coronaria izquierda, la descendente anterior, la circunfleja y un ramo intermedio. Pero acá hay una cosa interesante, fíjense en el color que tiene proximalmente y el relleno que tiene distalmente, y acá hay una interrupción. Bueno, la interrupción puede ser por múltiples causas. Primero porque hay una obstrucción o porque más que nada ha ido un puente miocárdico donde la arteria se ha sumergido por debajo de la fibra muscular y vuelve a salir.
porque si hubiera sido una obstrucción, acá el flujo distal sería menor, Ujú, que es lo que ocurre en este lado. En la descendente anterior, acá hay una discontinuidad, ¿eh? claro, Entonces el flujo distal disminuye. es menor. Adelante. Bueno, la dominancia coronaria, pues estamos hablando, bueno, eso, que hay una que puede ser, que es dominante por encima de la otra. Es determinada por la arteria coronaria, derecha e izquierda, esta última a través de la circunfleja, que irriga la cara diafragmática del ventrículo izquierdo, dando origen a la descendente posterior y a las ramas ventriculares posteriores. La clasificación de la dominancia, normalmente en el 85% de la población tiene dominancia derecha y entre un 7 al 8 izquierda. Y entre un 7 al 8% la circulación balanceada o codominante. Que de la derecha se origina la descendente posterior y la circunfleja las ramas ventriculares posteriores. Acá se puede ver. Sí. Eso sería circulación balanceada, porque fíjese que la coronaria izquierda está dando la descendente posterior y la coronaria derecha también, ¿eh? Ujú. La circunfleja, pero ahí se ve. Ahí. Ahí y ahí. La siguiente. Bueno, los estudios del sistema coronario epicárdico se hacen a través de la cinecoronariografía, o sea, lo que se llama vulgarmente el cateterismo, ¿verdad? Bueno, ¿algunos han tenido información de eso? ¿Algún conocido, algún familiar, alguien que se lo hayan hecho? Bueno, vamos a ver lo que es entonces. Bueno, ¿quiere No, hablar no, usted? no, no, no. Bueno, la técnica del cateterismo cardíaco, por medio de un catéter introducido por vía radial o femoral, se accede a los ostium de las arterias coronarias, donde se inyecta sustancia de contraste y se rellenan haciendo opaco el árbol arterial coronario, mientras se filma la visualización y desaparición del contraste en el interior de las arterias. Es literalmente poner contraste en las arterias coronarias y ver cómo está pasando. Uno puede tener una interrupción, porque uno empieza a hablar de que, por ejemplo, tiene el 50% de la coronaria tapada, el 85% y todo esto. Y con estos estudios se puede ver, dependiendo qué tan tapado y cuánta circulación puede llegar a pasar. Como había mencionado antes el doctor, si está tapado, que es diferente a lo que había dicho de la tunelización, no se vería esto, o sea, se vería, por ejemplo, tapado hasta acá y esto no se vería nada. Claro, fíjense, correspondería al plano valvular aórtico, ¿verdad? Ujú. Esta es la aorta, la coronaria derecha y la coronaria Izquierda. izquierda. La coronaria derecha que va por la cara anterior, luego da la vuelta por la cara posterior y luego da la descendente posterior. Tercio anterior, medio y posterior. Y la rama del borde derecho. Y fíjense en las ramas perforantes que da para la irrigación de la pared del ventrículo derecho. Ujú. Inclusive acá se ve una arteria muy importante que es la arteria del nódulo sinoatrial. Ujú. La coronaria izquierda va a dar la circunfleja y la descendente anterior, que viene descendiendo por la cara anterior y da las perforantes que ingresan para irrigar esto, que es el septum interventricular y la pared libre del ventrículo derecho. Ujú. Esta es la del borde izquierdo. Adelante. Sustancia de contraste, sí. Ujú. A ver, ¿esto qué pasa? Bueno. Aquí la coronaria derecha, Y muestra una arterita que va para arriba, esa, la arteria del nodo esa sinusal, finita, que era es la la que estamos arteria hablando del antes. nódulo sinoatrial que hablábamos anteriormente, la del nódulo sinoatrial. Fíjense Aquí. cómo se visualiza. La primera porción, la segunda porción, ahí se ve en amarillo la arteria del nódulo atrioventricular, la descendente posterior y las arterias que van a irrigar los diferentes fascículos anterior y posterior del sistema de conducción. Sí. Acá la izquierda, que va a dar Descendente anterior la descendente anterior y la circunfleja. La descendente anterior siempre va para adelante en la imagen, la circunfleja va para hacia atrás. Ahí tienen la imagen, ¿no es cierto?, que visualizamos. Y ahí sí hay unas instrucciones, vienen como un afinamiento tipo de pico de flauta, ¿no es cierto?, porque ahí está pasando muy lentamente o mal el sistema de contraste.
Sí, no sé si lo pueden ver bien ahí. Aquí lo mismo, Ahí pasa acá lo mismo, también. ahí fíjense en las alteraciones en el diámetro de los vasos, Ujú. ahí pasa lo mismo. Bien. Bueno, y las cirugías de revascularización coronaria son múltiples, ¿no es cierto? Ujú. Hay algunas que se hacen directamente abordando, haciendo una esternotomía abordando la pared anterior, digamos, no la vamos a detallar. ¿Cuáles son las lesiones de las arterias las más frecuentes? Son los depósitos de ateromas, las ateromatosis coronaria, que van obstruyendo. ¿Ve? El afinamiento que habíamos visto en la cinecoronariografía está traduciendo este tipo de alteración, Sí, por eso hay que cuidar el colesterol. colesterol y demás. Y todo, ¿no? Pero bueno. Fíjense en acá una imagen donde va mostrando la placa de ateroma que va hasta que llega un momento que se produce una obstrucción completa o se produce una ruptura de la placa, ¡paf! Entonces tapa el poquito espacio que queda y Ujú. distalmente no llega sangre. Entonces, si no hay una buena circulación colateral, se produce un infarto. Acá tenemos otra imagen Ujú. de estrechamiento. Es allí Sí. donde uno trata de llegar, como dijo recién Bianca, con un catéter por vía radial o femoral, ¿no Ujú. es cierto? Y colocar un stent para dilatar. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Porque no se pueden solucionar cuando están 100% tapados. Normalmente, no se pueden solucionar. Entonces, por eso se empezó a hacer los bypass. Una forma de poder puentear esa obstrucción que tiene. Entonces puede seguir recibiendo circulación, pero saltándose esa porción. Bueno, René Favaloro, que ustedes sabrán, que hizo el primer bypass, a través de la arteria safena La magna, vena safena. la vena Claro, safena, perdón, magna. fíjense en una cosa. Si yo tengo una obstrucción acá, distalmente sospecho de que no hay buena circulación. Si hay una obstrucción crónica, puedo tener la suerte de que haya una circulación colateral en el tiempo, ¿no es cierto? Y el paciente tenga una obstrucción completa y no tenga síntomas, porque la circulación colateral le ayuda a una buena circulación. Pero en el caso de no ser así, yo tengo que colocar un puente que vaya desde la aorta hasta la porción distal, porque esta parte está irrigada, pero de acá para acá no está irrigada. Ujú. Entonces tengo que colocar el puente, en este caso un puente safeno. Sí. ¿Ven? Ahí está. Ahí se ve. Porque claro, miren dónde se produce el bloqueo, bien por la porción de arriba. Y este de acá es la diferencia de la mamaria, del bypass con la mamaria, que era lo que estábamos Claro, con la mencionando mamaria. antes. Claro, ahí justamente un bypass con safena, ¿no es cierto? Que es al tercio medio o tercio anterior, perdón, de la de coronaria derecha. Y el otro es a la descendente anterior. Ujú. Un doble, un bypass, Sí, arterial y venoso. más que nada esto se produce cuando son de vasos muy grandes que se puede puentear Claro. la lesión. Y acá es un doble injerto venoso, Sí, sí, porque resulta porque que no teníamos, fíjense que la arteria torácica se injerta distalmente, pero muy poquitito, entonces ujú, hay que hacer 3 injertos, 2 sí, safeno y 1 mamario, 3. sí, no sé si ustedes habrán escuchado, pero mucha gente dice un doble bypass, triple bypass, y es todo esto. Y sí, pasa. Esto tiene mucho que ver. Bueno, pre y posquirúrgicos de la obstrucción coronaria, aquí estarían las obstrucciones, y ahí estaría como, ven que es como un puente que hace. Distalmente a la obstrucción. Ujú. Ahí están, también, ¿ven? Aquí se colocaron 2, 3. Y Bueno, esto, esto es la el, colocación de los stents. Está la ujú, angioplastia de balón con dilatación arterial. sí, tal cual. Ahí se va. Pero eso es lo que le estaba comentando antes, que no se puede hacer cuando está 100% tapado, porque necesita seguir pasando un poco para Necesito que quede pasar en la el medio. guía para después poder colocar el rulero. ¿Ven? Por eso, Ahí está sí, pasando la guía, después pasa con el expansor. claro, ¿ven? Necesita sí o sí tener como un pequeño canal, aunque sea muy finito, para que pueda pasar el catéter. Si no, se pasa a bypass. Claro, porque muchas veces están calcificadas esas cosas, Ujú. no se puede pasar, Pues si no, no porque se se harían rompe más. la arteria. Sí. Porque si no, no se harían más bypass y se siguen haciendo al día de hoy.
Claro. Esa es la justificación por la cual se siguen haciendo. ¿No ven? Acá hubo un stop, o sea, está tapado completamente. Ahí no hay posibilidad de pasar nada. No hay Está nada. todo tapado. Entonces se tiene engrosado. que hacer el bypass. Bueno, ahí hay otros bypass ahí. Sí. Bueno, sigamos. Bueno, las anomalías anatómicas de las arterias coronarias son bastante raras. Pueden ser causa frecuente de dolor precordial, de isquemia y de muerte súbita, que puede estar asociada o no al ejercicio, ¿sí? Afectan, bueno, al 1,3% de la población general y con un rango muy variado que, bueno, según la literatura médica, en los últimos 10 años oscila, bueno, entre el 0,2 y el 5,6%. Bueno, la identificación confiable de estas anomalías coronarias es muy importante para determinar, bueno, el manejo de los pacientes que la presentan. El método diagnóstico clásico para evaluar la anatomía coronaria es la angiografía convencional, desde que, bueno, que fue introducida en 1959 por Sones. Sin embargo, como es muy cara y hay poca disponibilidad y naturaleza invasiva, tiene muchas limitaciones. Y bueno, y suele ser reemplazado por otros estudios con el SPECT, el TAC coronario y entre otros que pueden haber. Una gran variación anatómica coronaria y las terminologías usadas para describir variantes aún no están estandarizadas. Bueno, pero la de mayor uso es la clasificación de Greenberg, la clasificación según si hay o no afectación hemodinámica y la clasificación de Rigatelli. Rigatelli, sí. Bueno, la clasificación de Greenberg divide las anomalías en 4 grupos según el origen, según el curso de terminación o pueden ser combinadas. Las anatomías de origen pueden ser de origen... Esto lo podemos pasar. Sí, lo podemos saltar. Podemos pasar porque ahí tenemos Sí. otra imagen, ¿no es cierto?, donde muestra una coronaria derecha, una circunfleja, una descendente anterior y una lesión de la arteria coronaria derecha. Sigamos. Bueno, sigamos. Las alteraciones de origen de una coronaria en el seno opuesto no coronario pueden presentar 4 tipos de cursos anómalos: intraarterial, retroaórtico, prepulmonar, septal, subpulmonar por debajo del tracto de salida del ventrículo. La siguiente, a ver, vamos a Sí. pasar porque Sí, estos son pasa. cosas que no les interesan. Bueno, ahí tenemos lo que hablábamos hoy, la diapositiva anterior, un puente miocárdico, o sea, viene la arteria y se sumerge por debajo del músculo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se contrae el músculo, contrae la arteria y la va lesionando lentamente. ¿Sí? La puede llegar a obstruir. Ahí tenemos una sobre la descendente anterior, puede haber 1, 2 o varios puentes miocárdicos. Sigamos. Y bueno. Bueno, fisuras, comunicación entre las arterias y el seno venoso, seno coronario. Arteria descendente anterior, bueno, esta es una de las otras anomalías que hay. Sigamos, no interesa esto. Avancemos. Fíjense, volvemos. Fíjense en acá, una arteria coronaria derecha, ¿no es cierto? Y la arteria descendente, permíteme que Sí, por supuesto. Esta arteria, la arteria coronaria derecha, ¿esta mide de dónde nace? Esta es la coronaria izquierda que da la descendente anterior y da la coronaria derecha de acá. O sea, no tengo nacimiento de la coronaria derecha del seno basal. Nace de la coronaria izquierda. Coronaria izquierda, descendente anterior, descendente circunfleja y coronaria derecha. Sigamos. Fíjense, acá se ve nuevamente la imagen. Es derecha y el tronco de la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Esto es mucho más complicado. Sigamos. Bueno, acá tenemos nuevamente el nacimiento de la coronaria derecha y la izquierda, en un tronco común. Falta el nacimiento de una de las arterias. Acá exactamente lo mismo, que nace de la aorta. Y hay algunos casos, fíjense, en el que nace la arteria coronaria, perdón, volvé. ¿Que nace de dónde? De la arteria pulmonar. Se le ocurrió nacer de la arteria pulmonar, no sé por qué, porque da sangre rica en monóxido de carbono, y no de la aorta. Sigamos. Bueno, acá hay otras anomalías. Sigamos. No, esto pasémonos.
Sí. Pasemos. Bien. Sigamos. Pero se va a hacer muy largo. Esto sí, volvió, porque esto estaba Ah, vinculado a lo que tetralogía mencionó en la clase anterior, Bianca. Repaso de conceptos embriológicos, ¿no es cierto? En la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el cojín ventrocircular, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, tracto de entrada y tracto de salida. Corte de 4 cámaras y vista sagital izquierda. Adelante. La próxima. Bueno. A ver. Volver para atrás. Volvé. Bueno, la tetralogía de Fallot, bueno, fue descrita por primera vez en 1673 por Nicolás Steno. Y en 1771, Edward Sandiford refiere, bueno, otro caso similar con la misma patología. Y en 1888, Etheline Louis Arthur Fallot, que es la persona que le da el nombre, es el que describe la cianosis cardíaca, contribución, bueno, de una anatomía patológica. O sea, tetra quiere decir que hay 3 malformaciones congénitas. 4, perdón. 4. Me equivoqué. Bueno, la etiología no se conoce bien, probablemente, bueno, es una lesión de un cromosoma, es una malformación genética, asociado, bueno, también a un síndrome de Down, a otras, bueno, son otros síndromes. otros síndromes. El Moon-Bill-Goldenberg. Moon-Bill-Golderman, y bueno, y los factores asociados, el consumo excesivo de alcohol por parte de la madre, la ingesta de anticomisales, y bueno, y las madres con ¿Anticonceptiva? no, Anticomiciales para la comisión, para las convulsiones. anticomisales. Y bueno, con las madres con fenilcetonuria. Fenilcetonuria. Sí. Son los predisponentes. Sí, por eso, bueno, muchas madres cuando están embarazadas no pueden tomar muchos, casi todos los fármacos tienen muy poco para poder tratar las diferentes patologías que puede tener. Por eso a veces pasa que las personas epilépticas y todo eso se les complica mucho para poder tener hijos, por las malformaciones que producen los fármacos. Bueno, ¿cuáles son las alteraciones que tiene esta? Como dijimos, 4. La obstrucción del tracto de salida ventricular derecho, o sea, una estenosis pulmonar, una comunicación interventricular, una dextroposición aórtica, o sea que está mal puesta la aorta, y una hipertrofia ventricular derecha. Estas 4 alteraciones, solamente con tener 2 se puede hacer el diagnóstico. Y bueno, con la comunicación interventricular y la estenosis de la vía pulmonar son suficientes para crear un cortocircuito derecha e izquierda. ¿Qué es lo que es esto cortocircuito? O sea, tenemos la parte que es de la parte derecha, que tiene toda la parte de la sangre desoxigenada, y la parte izquierda, que es la oxigenada. Un cortocircuito sería que o sea, no hay problema si son de izquierda a derecha, porque es como que se vuelve a reoxigenar la sangre. El problema pasa cuando es de derecha a izquierda, que pasa sangre desoxigenada a la parte izquierda, entonces la sangre que sale por la aorta en parte es desoxigenada. ¿Qué es lo que pasa? A veces, después cuando en las patologías que son de izquierda a derecha, que lo van a estudiar más adelante, a veces pasa que, miren, esto sería un cortocircuito. Muchas veces pasa que la parte del ventrículo izquierdo pasa al ventrículo derecho. Entonces no hay problema porque pasa de nuevo a la circulación. Se reoxigena 2 o 3 veces. 2 o 3 la sangre, veces. no hay problema. El problema es cuando empieza a latir más rápido el corazón y pasa al revés, porque claro, o sea, el ventrículo izquierdo, el que tiene más fuerza, entonces si se contrae, va a la parte derecha. A veces pasa que
por la sobreexigencia y el aumento del gasto cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que vuelve, pasa hacia el ventrículo izquierdo sin pasar por los pulmones. Entonces, por eso se produce esa cianosis muy característica que se ven los niños con tetralogía de Fallot. Bien. Bueno, esa es la Sí. imagen de un Fallot. Sí. Ahí se ve el Aquí se ve ventrículo bien. derecho, el tracto de salida, la aorta y la pulmonar, la comunicación. Miren, ¿no? Ahí Una- está, la aorta. perdón, volvé. Volvé para atrás. La estenosis, ¿se ve bien? La estenosis Ahí la alta, ahí está la estenosis. estenosis. Y ahí. Al tracto de salida del ventrículo derecho. Ujú. La- Sí, acá también. ahí se ve bien la coartación de la aorta. Bien. Bueno, Sí. sigamos porque son anomalías de la arteria coronaria que no Sí. interesa. ¿eh? Bueno, Ya la hemos comentado. sí, todo esto también. Bueno, y el tratamiento es quirúrgico y es algo que le había contado, que bueno, la película la habían pasado en el grupo el otro día. Pero bueno, es cuando descubren cómo poder lograr esa patología en los perros y poder tratar a los niños con esta patología recién nacidos. Porque claro, los niños nacían, estaban cianóticos, llegaban a sobrevivir un tiempo, pero fallecían. Entonces lo que tratan es ver cómo pueden solucionar toda esta malformación. Entonces miren, se tapa el cortocircuito que hace el paso de sangre de izquierda a derecha. Pero ven como, porque se produce una estenosis de las arterias, entonces esto hace que se agrande el ventrículo derecho. Entonces tiene más fuerza el ventrículo derecho, por eso se produce este tipo de cortocircuito y pasa la sangre desoxigenada a la parte oxigenada. Claro, fíjese el diámetro de la arteria pulmonar y el diámetro de la aorta. También. ¿No es cierto? Como después se tienen que modificar. También. Es donde se pone el parche. Ahí se Parche pone el para parche. cerrar la comunicación interventricular. Y acá también. Pues se trata, miren, se trata de abrir en esta zona, para que esté más ancho y pueda seguir pasando la sangre. Avancemos. Bueno. Consideraciones finales y terminamos. Sí. Bueno, a pesar de los importantes adelantos en los estudios coronarios por imágenes, la identificación de la morfología y la lesión aterosclerótica y los efectos inflamatorios que se producen asociados a la ruptura de placa, no hay evidencias concluyentes que la evaluación de la placa de cada paciente pronostique mejor el peligro de episodios coronarios agudos que los factores de riesgo ya establecidos, como la extensión y la gravedad de la enfermedad coronaria. Y el tenor de calcio. Sí. Bueno, estudios anatomopatológicos clínicos demuestran que las placas ateroscleróticas se fisuran sin síntomas con mucha mayor frecuencia que lo habitualmente se reconoce y desafían así el concepto de asociación estrecha entre la ruptura de la placa y los episodios clínicos. Entonces, es como que la placa se va rompiendo, se va rompiendo, se va rompiendo y se va engrosando, se va engrosando, se va engrosando. Entonces, por eso llega a un punto tal que se tapa completamente. bueno, y también puede tirar pequeñas ¿hay muchas todavía? partículas e ir tapando de a poco las diferentes regiones. Por eso se producen pequeñas zonas de infartos. No. ¿Bien? Pone la comunicación interauricular. Pasa. No, de la comunicación, esa, de las últimas, es esta. Bueno, la comunicación. Bueno. Comunicaciones interauriculares y ventriculares, que era lo que estábamos hablando un poquito recién con la tetralogía de Fallot. Como había hablado antes el doctor, cuando se desarrolla el corazón, aquí se forman diferentes forámenes, foramen oval y todos los diferentes, que bueno, también lo van a estudiar un poco cuando les toque embriología. Claro. Sí. Entonces, bueno, ya le vi las caras. Y bueno, y acá se produce un crecimiento de arriba y también de abajo. Y a veces pasa que no crece todo de arriba y no crece todo de abajo. Normalmente cuando suelen crecer, ambos al mismo tiempo, quedan uno más arriba del otro.
Entonces el niño al nacer y empieza a latir su corazón porque claro, esto le sirve al bebé adentro de la vida El intrauterina. corazón Porque, fetal. sí, el corazón fetal, porque tranquilamente pasa la sangre y no necesita la función de que se oxigene solo porque el mismo proceso lo oxigena la madre. Entonces, cuando nace y hace el primer respiro y que abre todo, esas dos láminas se cierran y luego tranquilamente sigue tapadas por el resto de la vida en lo normal. Pero a veces pasa que no es así y puede ser tanto de la parte auricular como de la parte ventricular. Es importante señalar que actualmente ha avanzado tanto la cirugía que hay cirugía intraútero, También. cirugía cardíaca intraútero, ¿no es cierto? Sí. Para corregir algunas anomalías que se pueden sospechar. Sí, tal cual. Sí. Adelante. Bueno. Y bueno, esto es un poco el temario que estábamos viendo recién, la inervación, pericardio, todo eso. Acá están todas las referencias. Bueno, acá terminó Bianca de darle la colaboración y la ayuda que me dio hoy. Estamos dispuestos a responder alguna pregunta que quieran realizar, alguna duda que haya quedado.